Muy buenas noches, amados. Comenzamos este programa en el nombre del Señor Jesús, conversando la Escritura, día lunes 13 de julio. Muy bienvenido, bendiciones. Ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te ha amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre ansía encontrarte. Bríndale honra, que Él te da paz. Ahora sí, Oh alma mía, oh, alma mía. ¿Cómo está mi hermano Roberto? Dios lo bendiga, le saludo en el nombre del Señor Jesús. Ahí estamos. Cuesta entrar, pero gracias al Señor estamos adentro. Dios le bendiga. No tiene, está con el micrófono, no tiene. Ahora sí. Robert, Ahora sí, no, ahora sí. Oye. Yo lo tenía, ya. yo lo tenía mutado. Tenía el silencio, ¿ves? El Señor Jesús le bendiga, hermano Roberto. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén, como le decía el Señor Jesús, bendiga a todos nuestros hermanos, le bendiga al pastor y a todos los que van a oír en diferido, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder interpretar lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros. A todos los que van a oír en diferido, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder... Aquí lo tengo en Facebook por aquí, en el video. Dios le bendiga, hermano Roberto. Bien, vamos a orar, ¿le parece? En esta nueva jornada, ¿cierto? De día lunes 13 de julio 2026. ¿Cómo avanza el año?
Amén. Como corre el La año. palabra. Amén. Se cumple la palabra. La palabra. Bien, oremos a nuestro Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor para con nosotros. Y en esta noche pedimos, Señor, que a través de este programa podamos llegar a muchas almas necesitadas, como también hermanos que están, Señor, en el error, para que usted pueda a través de tu palabra, Señor, corregir e instruir, Señor, en justicia. También oramos, Señor amado, para que sea de edificación para tu iglesia, tu única iglesia, Señor amado, y te pedimos tu dirección, Señor amado, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, amén y amén. En nombre de Amén. Bien, el lunes pasado, ¿verdad? Parece que ya saltamos de avaro a vanaglorioso, ¿verdad? Y parece que nos corresponde los soberbios, ¿no? proverbio. Soberbios. No los proverbios, los soberbios. No, proverbio. Amén. Vamos a buscar, de acuerdo aquí a la definición, aquí con esta ayuda. Soberbios. Dice así, la definición. Los soberbios son personas que actúan con arrogancia, altivez y un sentido exagerado de superioridad. Este comportamiento se manifiesta cuando alguien desprecia a los demás y busca destacar constantemente su propio ego, sintiéndose por encima del resto. Características principales del soberbio: incapacidad de autocrítica, o sea, de reconocer. Les cuesta o le es imposible reconocer errores, debilidades o límites propios. Tienden a tratar a los demás como inferior y suelen juzgar con dureza las opiniones o acciones ajenas. Buscan constantemente la admiración, preferencia, aprobación de su entorno. Aquí tenemos sus buenas características con respecto, ¿cierto?, a este tipo de estado, por decirlo así, del hombre. Ahora, nuevamente hacemos hincapié en esto, que no estamos hablando del arrogante, del soberbio del mundo. Estamos hablando de aquel que está dentro de la iglesia y actúa con esta condición de soberbia. Hoy día se expresa bastante, hermanos, en la iglesia, gente que tiene estas características: la arrogancia, el sentirse superior, ¿cierto?, el no reconocer los errores. Por ejemplo, también vemos en la Escritura el caso de Saúl, por ejemplo. Saúl fue un hombre que usó de soberbia, aunque dice la Escritura que al principio fue muy humilde, porque se acuerda que cuando lo iban a ungir rey, se escondió. ¿Se acuerda que lo tuvieron que ir a buscar? Si bien es cierto, el hombre se sentía como una incapacidad de llegar a ese puesto, pero después, con el tiempo, cuando pasaron los años, el hombre empezó a mostrar, como nosotros decimos, mostró la hilacha. sacó o como decimos también, sacó las garras. No sé si usted tiene algún otro dentro de la Escritura con esta característica, ¿cierto?, de la soberbia. Sí. Háblame. Sí, pastor, la verdad, por eso que es bueno que haya quedado el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento es historia, y
Y todo esto que quedó en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Acá nosotros nos vemos a los fariseos cuando están ahí en el templo y la forma que ellos actuaron con nuestro Señor Jesús fue soberbia. Claro, Se sintieron más grandes que nuestro Dios mismo, imagínense. Entonces, el hombre tiende cuando toma un cargo de poder, tiende muchas veces a ponerse soberbio. Puede pasarle a cualquiera de nosotros, por eso nosotros tenemos que estar bien asentados en la escritura para que no nos pase. Porque es fácil caer en la soberbia, porque si usted se da cuenta, hay mucho, porque esto que usted está hablando, a través de la escritura, nosotros lo podemos ver dentro de nuestro medio donde nosotros nos congregamos, que hay soberbia. Sí, ciertamente la soberbia viene como oculta, sí, pero en el fondo igual se ve, a la final fluye eso del personaje soberbio. Y siempre, como dice usted, ellos quieren ser los mejores y usted no los puede contradecir. Es imposible que los contradigan porque como ellos están en una superioridad moral más grande que los demás, son los que llevan todas las directrices dentro de la congregación. Y recuerda usted que la escritura dice que el que está más arriba, hágase como el que está más abajo, y el que sabe, hágase como que no sabe. Ese es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero estos otros personajes es todo lo contrario, pastor. Aquí, por ejemplo, bueno, estos pecados, ¿cierto? Que están en el hombre y estas características que el apóstol Pablo le da a conocer, ¿cierto? Por la palabra del Señor. Esto no es nuevo, esto viene de atrás. Pues recordemos que, por ejemplo, este hombre Nimrod, ¿verdad? En su soberbia, ¿cierto? Junto con la gente quisieron hacer una escala, ¿cierto? Que llegara a hacerse un nombre y hacerse una escala. Eso habla de la soberbia que había en Nimrod. También Lamec, séptimo después de Adán, ¿cierto? El hombre arrogante dijo, si Caín tiene una expresión muy arrogante, ¿cierto? A ver, Lamec lo vamos a ver al tiro, porque para que no pecar ahí. Entonces, viene desarrollándose en el hombre este mal desde la antigüedad. Dice, no es algo nuevo, en el cual nosotros dijéramos, no, sabe que esto es acá nomás y... Pastor, dígame. pastor, mire, por eso que a mí me encanta la escritura, porque, le vuelvo a reiterar, el Antiguo Testamento, lo que quedó del Antiguo Testamento es historia para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Correcto. Israel, viendo todas las cosas que hizo el Señor por ellos, tantas situaciones que hizo, y Israel no fueron capaces de reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su manifestación humana. Hoy día estamos tocando este tema, y este tema nosotros podemos ver muchos hermanos que tienen este espíritu de soberbia, actúan con soberbia y lo hemos venido recalcando de cuando empezamos con este tema de todo esto que dice la escritura ahí, o de los avaros, todo esto codicioso, amador de sí mismo. Lo estamos viendo por la escritura que nos está hablando de los que están en nuestro medio. Entonces, ojo con los hermanos para que vayan poniendo atención, porque no es algo que nosotros estemos inventando, está ahí para que nosotros estemos despiertos y no nos dejemos arrastrar por este tipo de personajes, porque estos personajes, el Señor claramente dijo que en el final de los tiempos iban a venir este tipo de personajes, y estas son las manifestaciones que ellos tienen, pastor. Claro, la denunciación, o sea, la denuncia que hace el Señor, porque yo digo que esto no es nuevo, porque estamos hablando de otra dispensación ahora, ¿cierto? Que es la dispensación de la gracia en la iglesia. ¿Y por qué hace la advertencia el Señor? Esto no es nuevo. Si aquí dice, mire, Lamec dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Este fue el primer bígamo de la historia. ¿Ah? Tuvo 2 mujeres. ¿Mm? Entonces, la arrogancia, para que vea la arrogancia de la Mec. ¿Mm? Entonces, Sí, en el mundo, ¿verdad? Esto era el pan de cada día, la soberbia era el pan de cada día. Vemos a través de la historia, ¿verdad? Y cómo el libro Proverbio también nos habla sobre la soberbia. Ante la caída viene la soberbia. Y debemos saber que la consecuencia de la soberbia trae la caída. ¿Mm? Pero por qué ahora lo tomamos con respecto, hermano, al Nuevo Testamento? Porque Dios está advirtiendo que esto no debería estar en la iglesia. Sin embargo, está. Por eso que dice que habrá hombres y estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Se fija? A estos evita. Está hablando de hombres que están dentro. O sea, la soberbia no es nueva, por eso que hay que hacer bien hincapié en esto. La soberbia no es nueva. La soberbia es más antigua que el pecado. ¿Mm? Pero viene de ahí, del pecado del hombre. Porque cuando el hombre peca se desarrollan todas estas características. Pero lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, está advirtiendo, estos hombres no deberían estar en la iglesia. Estas características, la soberbia, porque si usted ve el fruto del Espíritu, habla de mansedumbre. sí, amén. Entonces, un hombre que profesa a Dios no debe tener esta característica. No debiera. Si dice tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Si esa persona dice que es un hijo de Dios, que fue bautizado en el nombre de Jesús y que tiene el Espíritu Santo, esto no debería estar en él. Y por eso que el apóstol Pablo advierte, lo mismo que cuando dice que por ahí que no se juntara, por ejemplo, con ningún adúltero y con ningún fornicario. Y aclara, el mismo apóstol dice, no con los fornicarios de este mundo, si no sería necesario salir del mundo, sino los que están profesando la fe, que están en fornicación y que están en adulterio. ¿Se explica o no? Entonces, quiero que entendamos bien esta posición. Esto no es nuevo en el mundo, en la historia, pero lo que está haciendo la advertencia el apóstol Pablo, que se aparte de esta gente que está en la iglesia. Pero hoy día vemos gente soberbia, vemos hermanos soberbios, vemos pastores que son soberbios, que no aceptan consejos, que no aceptan reprensiones, cuando la Escritura dice que debemos exhortarlos unos a otros. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué en los pastores está la soberbia? ¿Sabe cuál es la problemática? Que han malentendido la comisión que se dio. Ellos la han malentendido, porque el pastor es un siervo, es un servidor. No es un gobernador en el sentido tiránico, por eso que cuando habla de un gobernador servil, que sirve. Pero cuando usted toma ese concepto al revés, que es un gobernador, administrador, con autoridad, ¿ah? Si bien es cierto, Dios nos da autoridad, pero con la autoridad que Dios da, acuerde que se lo enseñó a los apóstoles, po. Cuando ellos estaban peleando quién sería el mayor, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que ellos pelean? ¿Y qué le dice el Señor? Los reyes se enseñorean de las naciones. Y no será así entre nosotros. Entonces, cuando vemos un pastor que se enseñorea de la congregación, ahí podemos ver el dejo de soberbia. Porque él malinterpretó su unción. El problema es que hoy día se malinterpreta la unción. Está mal interpretada. Lo mismo que la llenura del Espíritu Santo está mal interpretada. Entonces, claro, como está mal interpretada, se actúa malamente. Hay pastores que le han enseñado a la iglesia, no, usted tiene que ser manso, pero no menso. Entonces, como que incitan a la arrogancia, incitan a la soberbia, a la misma membresía. Entonces, veamos lo que se está enseñando. Hoy día nos enseña a colocar la otra mejilla. Nos enseña a pagar bien por mal. No, se le hizo, tenéis que hacérsela nomás. Entonces eso llama a la arrogancia, llama al hombre viejo, al hombre carnal, al hombre natural, al hombre animal. Y hoy día, por eso que Pablo le advierte a Timoteo que se aparte de este tipo de gente que están, hermano, que están. Y no está hablando de los soberbios del mundo, y nosotros ya estamos apartados del mundo, porque ya salimos del mundo en el sentido espiritual. ¿No? Entonces, es ahí la advertencia. Pastor, hermano Roberto. Mire, por eso que a mí me encanta la escritura. La escritura hay un texto que dice que hay trigo y hay cizaña dentro de la congregación. Correcto.
Entonces, la particularidad del trigo con la cizaña es que esto no muta. La cizaña va a ser siempre cizaña y el trigo trigo. O el maíz, llamémoslo como sea, no va a cambiar, por su naturaleza no va a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos tocando este tema de los soberbios que están dentro de la iglesia, una de dos. Porque si hay algunos que están en estos momentos escuchando que tienen esa naturaleza y se recapacita y vuelve a ser un siervo, como el Señor dice, gloria al Señor. Y si no, es porque nunca fue trigo, siempre ha sido cizaña. Claro. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho ojo con lo que dice la Escritura. Israel, vuelvo atrás otra vez. Vuelvo atrás. Israel tenía la Torá, tenía la palabra, tenía todo, tenía profetas, todo tenía. No tenían cómo perderse. Pero ¿qué es lo que pasó? Por la causa de estos soberbios, no reconocieron al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Todos se extraviaron. Y bueno, aunque gracias a Dios tenía que ser así para que nosotros entráramos, pero que hoy día en la iglesia sucede lo mismo. Tenemos la palabra profética más segura a quien hacemos bien oír. Sí, ¿No es cierto? correcto. Hoy día estamos tocando el tema de los soberbios, así que para que los hermanos, si hay siervos que tienen estas características, cambien su actitud y sean verdaderos siervos. Después no van a decir, a mí nadie me dijo, que yo no me di cuenta. La misma palabra lo está sacando a la luz. Claro. Nosotros no sabemos qué tiene esta actitud, pero el Señor sí lo sabe, pues a través de su palabra, por eso lo dejó escrito, pastor. Amén. Es que es difícil, hermano, que las personas cambien de actitud si en los púlpitos solamente se está predicando bendición, bendición, bendición. Si se está predicando otra cosa, por eso que yo la otra vez decía, en la iglesia nuestra tienen por costumbre predicar con respecto al Antiguo Testamento. Y siempre los mensajes se inclinan a dar aliento, pero nunca a corregir. A dar aliento a la persona, pero nunca a corregir. Escuche bien esto, nunca a corregir. Y eso es peligroso. Es peligroso porque yo puedo ser soberbio y, por ejemplo, Dios me está castigando por mi soberbia. Yo no entiendo que Dios me está castigando. Y voy a la iglesia y escucho un mensaje de aliento y no de corrección. Entonces yo asumo que Dios está conmigo. Que aunque yo soy soberbio y estoy en esa condición, pero Dios me está hablando. Porque me está alentando. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? Entonces, cuando usted no aplica la doctrina en la iglesia, difícilmente va a haber un cambio de comportamiento. Y aún en los hermanos y en los ministros que podían estar administrando. Porque yo como ministro, como pastor, tengo que aceptar las exhortaciones. De algún hermano si estoy mal. Y si me lo está haciendo de acuerdo a la Escritura. Porque de eso se trata el tema, que nos vamos corrigiendo. Entonces hoy día hay ministros que se les ha dicho que están mal doctrinalmente, ¿ya? Pero ellos persisten en su soberbia y persisten en llevar a cabo lo que ellos piensan que está bueno, o lo que alguien le enseñó. Yo debo examinar todo, o sea, yo no debo confiar en el sentido de poner toda mi confianza en aquel que me enseñó. Tengo que examinar que si lo que me enseñó es bueno o malo, porque mis padres a mí me enseñaron, mis padres que eran más cercanos a mí, que eran mi sangre, por decirlo así, me enseñaron un tipo de doctrina, pero estaban totalmente alejadas de lo que Dios quería. ¿Se fijan? No sé si me interpreto bien. Entonces, Sí, ¿no? si no hay doctrina, es como, por ejemplo, mire, voy a volver a Acab. El rey Acab era un rey que estaba totalmente contra Dios. Totalmente. Dios ya lo tenía en la mira. Pero ¿qué le decían los profetas a él? Que estaba bien. Que estaba bien. De hecho, cuando decidió ir a la guerra con Josafat, ¿cierto? Para recuperar Ramón de Galat, que era una tierra de Israel, el hombre astutamente, ¿cierto? Los profetas le decían parabienes, porque que le iba a vivir bien, que otro se puso unos cuernos, dijo con estos cuernos para cornear a los enemigos, y como que el Señor estaba con él. Y nosotros sabemos que Dios se había apartado de este hombre acá porque el hombre era manduqueado, lo mandaba la mujer. Pues al final no era el que gobernaba él gobernaba la mujer, la Jezabel. Y de hecho, mire, eso Dios lo hace mención también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Calcule, advierte sobre la doctrina de Jezabel, donde mandan las mujeres.
¿ah? Donde gobiernan las mujeres, es lo que está sucediendo hoy día en muchas iglesias, donde las mujeres han tomado el mando de la iglesia y los pastores se han sentado tranquilamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero Pastor, dígame. pastor, volviendo atrás a lo que usted estaba diciendo de Saúl, po, Ya. Saúl fue tanta la soberbia que se puso a hacer cosas que el Señor no le había mandado. Imagínese hacer el trabajo de los sacerdotes. O sea, Claro. cuando él hace el sacrificio, me parece, y ahí uno va viendo las características Es que, que las quiere hacer todas, po. es que por eso le digo, Y hermano, él había- que si en la iglesia hay predicadores que a mí me están diciendo como pastor que estoy bien, yo voy a seguir siendo arrogante. Porque ahí el problema está en el mensaje que se edita en la iglesia. Entonces, sí, si no hay doctrina, no hay cambio, no hay transformación. Entonces yo voy a seguir siendo el mismo arrogante. ¿Por qué? Porque no hay una corrección para mi vida. Porque si me hablan de la onda de David que votó a Goliat del Peñascaso, y todos vamos a saltar y vamos a gritar, y yo estoy soberbio, yo soy soberbio, no me están diciendo a mí, Dios no me está diciendo que soy soberbio. Me está mandando otro mensaje, pero no es el mensaje directo que Dios me está dando. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, el predicador está distorsionando el mensaje. Y yo no voy a entrar a cambiar nunca porque me voy a sentir bien, porque siento al Señor, porque lloro, porque salto, porque grito, porque me emociono. Pero mis actitudes de soberbia no se van a generar en un cambio. Porque yo pienso, pastor, dígame, mire, aquí nosotros podemos confrontar a los pastores de nuestro medio. ¿ya? La escritura nunca le ha mandado que hagan rifa y hacen. La escritura nunca le ha mandado que hagan cosas dentro de la iglesia de Venta de vender comida. sí. La a ver, se me va yendo la idea. El Señor, se me fue, tenía harta más o menos, Bueno, hartas cosas que el el diezmo. Señor no lo instauró Vale. para la iglesia hoy. Y eso se ha dicho de una u otra manera, pero estos personajes persisten con su soberbia y su Es obstinación. que eso es soberbio. Sí, pues todo eso es soberbia. Eso es soberbio. Se le ha dicho, uno le dice que están mal en este punto, están mal en este otro punto, pero ellos insisten y vuelven a insistir. Igual que la iglesia no es como una empresa que está el pastor y está todos los familiares, cada uno en un cargo diferente, con diferentes apartamentos como diácono, Claro. evangelista. Eso no corresponde, pero uno se lo dice, pero la soberbia es más grande y se están enriquecidos. No vuelven en sí. ¿Cuántas veces usted, a través de la palabra que ha estado tomando, ha denunciado estas cosas? A través de la palabra lo digo yo. Pero estos personajes no cambian. No. Y eso es lo que le vuelvo a reiterar. Israel tenía la Torah, tenía todo para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? No lo conocieron. ¿Por qué? Porque estos personajes, lejos de acercarlo al Señor, lo alejaban. Y estos personajes hacen lo mismo con la iglesia. Lejos de acercar a la iglesia al Señor, lo alejan más. ¿Y cómo lo alejan? Ofertándole sanidad, milagro y prosperidad. Y eso no es el evangelio, pastor. Claro, usted me está corroborando lo que yo estaba diciendo, de otra manera, con otro lenguaje, pero me está corroborando, porque aquí, por ejemplo, volvemos en la definición que hay aquí con respecto a esto. Dice, los soberbios son personas que actúan con arrogancia y altivez, perdón, arrogancia, altivez y un sentido exagerado de superioridad. Entonces, es difícil que una persona que se sienta superior va a venir otra persona, de un hermano a un pastor, por ejemplo, de un hermano a un pastor, a corregirlo, por la escritura, por supuesto. Esa persona no va a aceptar esa corrección, porque él tiene un sentido exagerado de superioridad. El que es pastor se siente superior al hermano. Así de simple, porque se le ha dado a entender eso. Pero a mí la escritura me Mire, enseña que yo no soy mayor que usted, aunque yo tengo una mire, responsabilidad. Dígame. estos personajes que tienen congregaciones que tienen grandes cantidades de peligresía, llamémosla así, siempre van a mirar en menos los que tienen menos peligresía. Me acuerdo yo una vez, este es un recordatorio que una vez, porque a uno le van quedando las cosas marcadas. Una vez llegó un predicador
y antes de subir al púlpito dijo, esta va a ser la primera y la última vez que van a invitar. ¿Por qué? Porque sacó a la luz lo que estaba ahí, pues, dicho y hecho, lo invitaron una buena vez, nunca van a invitar porque dio en todas las llagas, o sea, pegó justo donde tenía que pegar. Ahora, Eso es lo que no entiende. si usted tiene un circo, ¿verdad? Y tiene unos payasos que son buenos y que atraen gente, usted siempre va a invitar a los payasos. ¿Ah? Y hoy día a los púlpitos de repente hay verdaderos payasos que hasta cuentan chistes, vivencia, pero lo que menos hacen es hablar doctrina. La iglesia, hermano Roberto y hermanos que nos escuchan, lo que necesita es doctrina. La doctrina es para la iglesia. Cuando algunos hablan de sana doctrina, que están en la sana doctrina, realmente están en la sana doctrina, porque si yo estoy imponiendo, por ejemplo, el diezmo a la iglesia, y eso no es tener sana doctrina, porque yo le estoy imponiendo algo que no está en la escritura para nosotros, que está así en la Biblia, pero no está en la escritura para la iglesia. Entonces eso no es tener sana doctrina. Que yo tenga una guitarra de palo, o un banjo, o qué sé yo, un bandero, y cante los himnos antiguos, no quiere decir que yo tenga sana doctrina. Porque la sana doctrina no se tasa por los cánticos. La sana doctrina se tasa por lo que el cumplimiento de la palabra de Dios en la iglesia. Dígame. Pastor, la sana doctrina, tengo entendido yo que la doctrina es una enseñanza. Sí, doctrina de enseñanza, por eso. La alabanza no son enseñanzas. ¿Me entiendes? Ahora, si las alabanzas no están de acuerdo a la escritura, en nada apoyarían, al contrario, diferiría lo que es la sana doctrina. Porque si... Dígame. Lo otro que hay que entender que la alabanza es una alabanza de uno hacia Dios. Entonces, la alabanza no puede ser más que la predicación, no, que la palabra. No puede ser más, nunca puede ser más. Es imposible. Y siempre tiene que haber más palabra y no tanta alabanza. Claro. Yo, por ejemplo, veo al apóstol Pablo disertando largamente, ¿cierto?, en una ciudad, donde por ahí un hombre se queda dormido, ¿cierto?, y cae del segundo piso y muere. Luego el apóstol Pablo se pone encima de él, ¿cierto?, el poder de Dios actúa con un milagro, lo resucita y Pablo sigue predicando hasta la madrugada. Sí. ¿Por qué? Porque es interesante la doctrina para la iglesia. La doctrina es la columna vertebral de la iglesia. Es la que afirma el cuerpo. ¿Se fija? Si usted no tuviera columna sería algo fofo, vería una pelota, hermano. Entonces, la doctrina... Claro, entonces, la doctrina es eso, para la iglesia. El problema es que, por ejemplo, los conceptos doctrinales que tienen hoy día estas generaciones y las generaciones pasadas, por el hecho de la entrada del movimiento pentecostal a la iglesia, degeneró todo. El movimiento pentecostal fue el que degeneró todo la iglesia. Él es causante. Sí. Y si alguien quiere discutirlo, lo conversamos. No tengo problema. Pero el movimiento pentecostal que nació en el año 1900 degeneró todo lo que es la iglesia. Bueno, es otra obra satánica también que yo, por eso le digo, yo no entiendo cómo los pastores no entienden esto. ¿Cómo no ven? ¿Estarán ciegos? La verdad, pastor... Espera un poquito, hermano. Espéreme un poquito. Luis Arce Riquelme me dice, y señores, y dígame, ¿cómo se pagan los gastos de la iglesia? Usted también está en soberbia, porque no van a venir un ángel a apagar la luz, comprar cortinas. La Biblia dice que los avaros no entrarán en el reino, entrarán en el cielo. Y usted no habla de los gastos, los diezmos no son obligatorios. A ver, no son obligados, son enseñados. Ya, le voy a responder a don Luis Arce, no sé quién es, si pastor. ¿Cómo se pagan los gastos de la iglesia? La Escritura nos habla en el Nuevo Testamento de ofrendas. No me habla de diezmo en el Nuevo Testamento. Sí me hablaba en el Antiguo Testamento, Israel era una imposición, era un impuesto, y lo podemos ver bíblicamente. Señor Arce, que escribió acá, los diezmos eran netamente para el pueblo de Israel como un mandato.
¿ya? Y el diezmo no era dinero, jamás fue dinero. Si usted me muestra que era dinero, yo impecable, porque aquí me escribe, pero no me da ningún texto bíblico. Eh, Era todo lo que salía de la tierra, ¿cierto? Lo que se ofrecía para diezmar, y esto se guardaba en los graneros, ¿cierto? En los alfoliles, que eran grandes piezas y bodegas que tenían. Y en la iglesia, desde el principio de Hechos en adelante, cuando la iglesia nace, claramente dice que la iglesia vendía las propiedades, ¿cierto? Y la ponía a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles no compraban terrenos, no compraban lugares, repartían de acuerdo a la necesidad que había. El problema es que con el tiempo contemporáneo, la iglesia fue cambiando. Cuando la iglesia se hizo una iglesia visible, por decirlo así, estatal, cuando la estatizó el gobernante este que es, ay, que se me olvida, este emperador romano, que vio, según él vio la cruz, que dijo: con este símbolo vencerás, Constantino, él estatizó a la iglesia y de ahí se le dio, cierto, políticamente un espacio a la iglesia. Ahí nace la iglesia romana, ¿ya? Nace la iglesia católica, que ni debería llamarse iglesia porque la iglesia del Señor no era sola. Y después, cuando don Martín Lutero se revela a la iglesia católica, nacen todas las iglesias protestantes, donde usted puede estar, caballero que me escribió. Pero jamás la iglesia verdadera obligó a los diezmos. De hecho, los apóstoles nunca obligaron a diezmar. Y en el capítulo 5 de Hechos, había un hombre que se llamaba José, que era levita. Él también vendía una propiedad y era levita. Si los diezmos hubieran seguido su curso, entonces él tendría que haber recibido los diezmos, porque él era levita, porque los diezmos son para los levitas. Y hoy día no existe ningún levita. Nosotros los pastores no somos levitas, amén, somos pastores. No pertenecemos a la casta sacerdotal, que quedó excluida ya en el Nuevo Testamento cuando entró Jesucristo con el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Pero mire, de esto podemos hablar mucho, Luis Arce, Riquelme. Podemos hablar mucho, pero para los gastos que usted dice de la iglesia, que aquí, para los gastos de la iglesia también está en soberbia, porque no van a venir un ángel a apagar la luz, comprar cortina. La Biblia dice que los avaros no entrarán. No creo que haya un sentido de avaricia en mi persona, porque yo jamás he hablado de plata y le he pedido plata a nadie en acá. ¿Mm? La iglesia sabe cómo mantenerse, hermano Luis. Una persona nacida de nuevo sabe que de lo que Dios le da, él trae. Mi hermano Roberto. Yo creo que este varón malinterpreta, porque la escritura es clara y habla de ofrenda, y la ofrenda no tiene un piso. No tiene topes, claro. ¿Me entiendes? Exactamente. Claro, si lo comparamos con el diezmo, la ofrenda no tiene un piso. Usted puede dar de un peso hasta no tiene piso para arriba. Hasta 1 millón, 2 millones, lo que yo quiera. Sí, no tiene piso. Y Exacto. otro que el que da, dice clarito que el que dé tiene que dar sin, ay, no me recuerdo bien, tiene que dar, pero sin tristeza, libremente. En cambio el diezmo no, porque el diezmo era algo que era algo impuesto, pues, la iglesia no, pues. Y con eso se pagan los gastos que se hagan dentro de la iglesia. Y Pero los gastos necesarios, sí, pues, hermano Roberto, porque yo no le estaré imponiendo gastos a la iglesia. Por ejemplo, yo me voy a querer comprar una batería y voy a oprimir la iglesia, o voy a comprarme un sitio si no tenemos la capacidad. Entonces ahí entra lo que usted dijo delante, hermano Roberto, donde hay que empezar a hacer comida, rifa y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un sentido humano, no un sentido de Dios. No un sentido de Dios. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, los dineros que entran a la iglesia, que son de la ofrenda, son para repartirlo para la necesidad de la iglesia. Y bueno, dentro de la necesidad de la iglesia hay pastores que arriendan lugares, se paga el arriendo. Hay otros que tienen sitios propios. Bueno, ahí tienen que pagar la luz y tienen que pagar el agua que ocupan, pues eso es natural. Es natural. Ciertamente, claro que no va a venir un ángel, es irrisorio lo que me está diciendo el hermano, que ha venido un ángel del cielo a apagar la luz, pero yo no puedo oprimir tampoco al pueblo. Tal como usted lo dijo, hermano, la ofrenda no tiene piso y es voluntaria, no es obligada. Menos... Sí, es que hay que entender también que la ofrenda es parte del servicio, parte del culto, y ahí tiene que venir la sabiduría del siervo
los siervos que están a cargo para poder administrar bien este dinero, si hay gente que tiene necesidad, pero como le vuelvo a reiterar, a lo mejor el varón a lo mejor puede que no haya entendido Sí, este sí, sí. tema, no lo sabía, pero ahora lo sabe, así que, y soberbia imposible, y la soberbia no, pues, y avaro menos, porque de los que estamos aquí, padre, todos, andamos ahí nomás, pues. Si fuera porque fuéramos avaros estaríamos llenos de dinero, como hay algunos que están llenos de dinero con los diezmos. Que tienen las mensas mansiones, por hermano, unas mega iglesias que trasquilan las ovejas tupido parejo. Entonces, lo que aquí estamos hablando es el tema de la soberbia. Si él quiere Y conversar con nosotros, ahí la palabra se cumple, pues ahí se cumple, porque ahí está viendo claramente el fruto del avaro, por el fruto de la soberbia, el fruto de todas estas cosas, pues, así que por eso no, pastor, no creo que ese comentario y ya quedó respondió. sí, pues ahora el varón que si quiere, vea la escritura, pues si solamente tiene que ir a la escritura, ¿y para qué lo vamos a enfrascar en ese tema si nosotros estamos hablando conforme a la escritura? Así que si tiene Es que- como dijera, si tiene alguna cosa, bueno, que le pida explicaciones al Señor, pues no es cierto, porque si Él dejó escrito eso ahí, y él nosotros, tiene que citarme algún texto que me contradiga realmente si yo estoy equivocado, porque si él me hace entender que yo estoy equivocado, eh, no tengo ningún problema en retractarme y decir, ¿sabes? Yo estaba equivocado, hay que pagar el diezmo. Pero gracias al Señor no lo digo con arrogancia ni con soberbia, lo digo con mucha humildad. Tengo muy claro el estudio que es el tema del diezmo. Hable la palabra con amor. Es que quiere que, no sé qué quiere que como que hable, yo hablo de esta manera y no estoy hablando sin amor, porque no estoy criticando a nadie, estoy respondiéndole no sé si es hermano o no, hermano que escribió, de acuerdo a la escritura. ¿Mm? Ahora, si decir la verdad no es amor, ahí entramos en otro tema, porque hablar con la verdad, Cristo habló con la verdad, y por ahí le dijeron que su palabra era dura, y muchos se quisieron ir. ¿Mm? Pero hay que corregir, hermano Marcelo Ibarra, hay que corregir, porque hoy día lamentablemente hay muchas cosas que han penetrado en la iglesia, como esto mismo que estamos hablando. ¿Cuántos pastores hay soberbios en la iglesia? ¿Cuántos hermanos hay soberbios? ¿Cuántos hay diáconos que son soberbios? Hermanos que son llevados a su idea, con arrogancia, que se creen superior a los demás. Eso debe salir de la iglesia. No debería estar, pero tal como dijo mi hermano Roberto, y lo dijo el Señor primeramente, que el trigo está creciendo juntamente con la cizaña. ¿Mm? Y ahí hay una diferencia. ¿Se fijan? El trigo siempre va como hacia abajo y la cizaña siempre está erguida. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Y el trigo no hay otro. se dobla. Lo otro que, si usted se da cuenta, todos estos personajes que piden diezmo son ricos, son hombres ricos, tienen propiedades, tienen cementerios, tienen colegios, tienen una infinidad de cosas y tienen dinero en la bolsa, transan dinero en la bolsa y todo este tipo de cuestiones porque el pedir el diezmo y en una membresía grande son muchos millones, mucha plata que se mueve. Amén. Y ahí es donde van estos personajes que les gusta el dinero, porque bueno, ahí van, po. Amén. Ahora yo no sé qué más revelación quiere que nos dé el Señor a mi hermano Marcelo Ibarra, porque dice Dios tenga misericordia y le dé revelación de la verdad. Y la verdad está en la Escritura, nosotros no estamos saliéndonos del plano escritural. Aquí es claramente el apóstol Pablo en el Espíritu, él revela que dentro de la iglesia van a haber hombres soberbios. Y los hay hoy día y tenemos que denunciarlo porque es así. La iglesia está en un periodo de dormitación. La iglesia no necesita un avivamiento hoy día, la iglesia necesita despertar. Y mientras no se enseñe doctrina, y eso es lo que le duele al diablo, que a uno le meta doctrina. Si la doctrina es la que le duele a Satanás, porque es la palabra de Dios. Nosotros hemos tomado los textos bíblicos y estamos dando a entender de acuerdo a lo que dice la Escritura. No estamos usando de arrogancia. ¿Mm? Exactamente, todo tipo de gente. Y todos tienen que saber que hay un evangelio de salvación. Todo. Pero Dios nos va a juzgar si estamos hablando con arrogancia, con altanería, con soberbia, como nos está acusando el hermano. Pero, hermano Luis, si usted quiere conversar conmigo, así igual que el hermano Arce también, yo le doy mi teléfono y conversamos. Pero a la luz de la palabra sí.
Si usted, la única manera que me podría convencer, y no lo digo, se lo vuelvo a decir con arrogancia, es con la palabra. Ahora, el tema es, estamos dando a conocer el carácter de los hombres, que no se compara con el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que colocar a Cristo, ¿verdad?, por delante, y el carácter de muchos ministros no se compara al de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo ver. Porque si una persona dice tener el Espíritu Santo y no está el fruto del Espíritu Santo, como dice el Gálatas capítulo 5, ¿de qué Espíritu, te lo vuelvo a decir, de qué Espíritu Santo me está hablando? Mi hermano Roberto. Sí, pues, como estamos hablando ahora, estamos hablando de lo que está escrito en la Escritura, de la Ya. soberbia. Hemos hablado de la avaricia, de los avaros, Ya. de los amadores de sí mismos, etcétera. Y hoy día estamos hablando del... Ay, que me fue. La soberbia. Estamos hablando... Sí, la soberbia, po. La soberbia no quiere reconocer, es una persona soberbia. Y nosotros, como le vuelvo a reiterar al pastor, estamos, a estos hermanos que están hablando, están ahí, mandaron ese comentario. Bueno, nosotros estamos diciendo, váyanse a describió el varón ahí, cómo la iglesia se sostenía. ¿Y para qué más darle vuelta al asunto? Como si ahí Correcto. está claro, nosotros estamos diciendo que está escrito, no le estamos poniendo ni quitando. Ahí estamos. A ver, mire, yo, para sacar un poco del error al hermano, voy a leer lo que dice el Señor, el último mensaje que manda a la iglesia de la Odisea. Mire el estado que tiene la iglesia, hermano Marcelo. Y usted me va a decir si está hablando con amor o no está hablando con amor. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire el amor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye a mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Son palabras con amor, ¿cierto? Bueno, palabras del Señor. Ahora, este programa está dirigido a la iglesia. Este programa está dirigido a la iglesia. Si hay algún inconverso viéndolo y no entiende, pues le podemos explicar. Amén. Bien, sigamos con el tema. Amén. Ya. Vamos a hacer el último comentario. Dice hermano Luis, los que muchos quieren escuchar palabras de bendición y cuando se les corrige se espantan. Sí, exactamente. Quieren pura azúcar nomás. Después cuando termina diabético andan buscando la medicina, ¿no? Bien, seguimos entonces en la característica, ¿cierto?, de la soberbia, que es algo natural de los hombres, del ser humano, lo cual el Señor, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando habla con respecto al fruto del Espíritu, fíjese que hay algo que se contrapone y eso es importante poder considerarlo, hermano Roberto, que esto no esté en nosotros, ¿verdad? Dice, en el capítulo 5 dice, estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego cuando habla, mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y se contrapone totalmente a la característica que es la soberbia. Sí. Entonces, lo que fue escrito, cierto, en la antigüedad para que nosotros pudiésemos aprender, hermano, pudiésemos aprender y no caer en el error de que cayeron muchos. Mire, característica principal del soberbio, incapacidad de autocrítica. No aceptan la corrección. Imagínate. No aceptan la corrección. Sí. Les cuesta o les es imposible reconocer errores, debilidades
o límites propios. ¿Ve? No lo aceptan, le cuesta. Luego dice, menosprecio, tienden a tratar a los demás como inferiores y suelen juzgar con dureza las opiniones o acciones ajenas. ¿Mm? Dice, buscan constantemente la admiración, preferencia y aprobación de su entorno. ¿Ve? Y por eso es que a veces los mensajes lo suavizan, ¿verdad? Y lo ponen a una altura que ellos sean admirados. Por eso que hay muchos que cuando predican hacen parodia y cosas así para que sean admirados. Díganme. Y ese es el tipo de predicadores que un predicador lisonjero que le endulce el oído con lo que ellos quieren oír. Po. Y ¿para qué estamos con cosas? Nosotros de repente vamos al culto y de repente la palabra nos cae fuerte, de repente uno está y le cae muy fuerte. Pero como decía una vez el hermano Alberto Catejo, la carne se duele, porque sabe la carne que le están hablando verdad, pero el espíritu se goza porque como le dijera, entiende, entiende. Amén. Entiende cuando está hablando del espíritu, por el mismo espíritu del Señor entiende. Pero la carne nunca le ha gustado que le diga la verdad. Ese es el tema. Ahora, los fariseos, por ejemplo, en las confrontaciones que hacían con Cristo, cuando confrontaban a Cristo, ellos no aceptaban la corrección. Po. Y Jesús les dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. Po. ¿Y por qué no entienden mi lenguaje? Porque, bueno, ustedes no son de mis ovejas. Porque las ovejas del Señor siempre van a oír la voz de Dios. Y van a seguir a Dios, no van a seguir al hombre. Van a seguir a Dios, sea como se sea. ¿Por qué? Porque ellos conocen la voz del buen pastor, del que dio la vida por sus ovejas, de Cristo. ¿Se fija? Entonces, los fariseos usaban de mucha soberbia. Y por eso Él les dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ellos persistían en su orgullo, en su soberbia, en su vanidad. Bueno, tenemos un ejemplo que se convirtió a Cristo, que fue el apóstol Pablo. Él dice que era cierto perseguidor de la iglesia, un severo perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios lo humilló para que pudiese entender. Y cuando Dios lo humilla, lo hace entender realmente su necesidad de Dios. Ahora él, claro, perseguía a la iglesia pensando que estaba persiguiendo a alguien que estaba contra Dios. Pero estaba totalmente equivocado. Así hay muchos hoy día que cuando se les predica la verdad, se les enseña la verdad, terminan persiguiéndolo. Pues si es lo que pasa, la historia vuelve a repetirse. El Señor se lo dijo a Israel, que ellos habían matado a los profetas y habían apedreado a los que le eran enviados. Se lo dijo fuera de Jerusalén llorando. Entonces ahí vemos un pueblo orgulloso, un pueblo embotado en su soberbia y actuando de esta manera. Al final, el soberbio, como todos lo decimos, es llevado a su idea, ¿no? No se detiene a examinar, no se detiene a escuchar, porque no acepta. No, y lo otro que la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea. Nosotros lo que tenemos que ver es que si la persona está hablando verdad conforme a la Escritura. Ahora mismo, nosotros, como le voy a reiterar, pastor, la Escritura, el tema de la iglesia habla solamente de la ofrenda. Y uno entiende claramente lo que el Señor quiere decir con la ofrenda, si eso no lo debe amargar a uno. Ahora lo mismo, estos fariseos eran soberbios, y por eso que terminaron como terminaron hoy día por la culpa de ellos. Hoy día Israel todavía sigue sufriendo por esa obstinación que ellos tenían. Pues. Claro. Siguen sufriendo hoy día. Y le vuelvo a retirar como en el principio. Claro, es que la palabra profética más segura es para la tenemos la palabra. Entonces, ahora mismo estamos tratando este tema, como le digo, está escrito ahí en la Escritura, si no es algo que nosotros estemos hablando, no es algo que estemos hablando nosotros por locura. Para eso se citan los textos, por hermano. O sea, la doctrina es clara, es clara. El problema es que lamentablemente se ha suscitado que a través de los tiempos los mensajes han sido muy livianos, muy faltos de doctrina,
Entonces yo no, ¿cómo yo voy a dejar el pecado si hoy día en la iglesia no se habla de pecado? Tampoco se le dice al pecador que tiene que arrepentirse. Algunas veces salen a predicar a la calle a la gente inconversa y le hablan hasta el apocalipsis. ¿La gente qué sabe del apocalipsis? O se le asusta con el infierno. Cristo jamás asustó con el infierno. Cristo mandó a predicar el evangelio. ¿Mm? El evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Ah? Ahí uno puede ver claramente la soberbia porque el Señor a nosotros, ¿a qué nos mandó a nosotros? A nosotros nos mandó a predicar el Evangelio cuando estamos en la calle a predicar el Evangelio. Amén. Pero ahí uno se da cuenta que hay muchos que no están predicando el Evangelio porque lo que van a hacer a la calle a retorcerle los ojos o en la cara a las personas, al alcohólico, al que tiene, al drogadicto, a todo este tipo de personajes le empiezan a enrochar su condición cuando el Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio y Amén. después llegan, una vez que entiendan el Evangelio, llegan a la iglesia y ahí se empieza a trabajar a través de la palabra con ellos para que vayan entendiendo qué significa el Evangelio y qué es la palabra de Dios y ahí empieza la doctrina, la enseñanza. Ahora el apóstol Pablo le recalca a Timoteo al final del capítulo 3 y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso, por eso que nosotros predicamos la palabra. No tenemos otro argumento para predicar, porque esto es lo que Dios ordenó. ¿Se fijan? La escritura es la que a nosotros nos va a sacar del error. Jesús dijo, lámpara es a mis pies, a través del salmista, perdón, dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Y yo, con respecto a lo que te decía, la persona que estudia la escritura es noble, es noble. El apóstol Pablo dijo que los de Berea eran nobles, porque ellos escuchaban al apóstol Pablo, el libro antiguo, lo que se predicaba, porque ellos tenían que tomarse mucho del Antiguo Testamento para poder corroborar que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Dios manifestado en carne. ¿Eh? Entonces ellos llegaban a sus casas y analizaban lo que Pablo decía, si era verdad o no. Entonces yo le rogaría a estos hermanos que escuchan que analicen si lo que estamos hablando es de acuerdo a la Escritura o es una invención nuestra. Porque si nosotros estuviéramos enseñando tradición, a lo mejor estaríamos siendo aplaudidos, pero yo no vengo para que me aplaudan, ni para que me manden flores. Es por sí que los que hablamos la verdad vamos a recibir la bofetada y bueno, y la recibimos, la aceptamos, pero sí vamos a defender la doctrina como corresponde, delante de los inconversos, delante de un que se diga ser creyente o no lo sea, pero somos mandados a predicar la palabra. Y estamos hablando con argumentos bíblicos, no estamos hablando de algo que se nos ocurrió anoche cuando mientras estábamos durmiendo, ¿cierto? Lo soñamos y hoy día se nos ocurrió para darlo hoy día. Estamos citando claramente la Escritura. Y aquí la Escritura habla claramente que el carácter de estas personas o de estos mismos personajes están dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos combatiendo. Nosotros, así como también fuimos enviados a predicar el Evangelio, también somos llamados a atacar el pecado. Sí, pues no podemos darle lugar al pecado, así que esto está aquí. Y si no enseñamos la Escritura, Pastor, mi hermano. pastor, nosotros nos hemos topado con personas soberbias por dentro de nuestro medio. Sí, Por pues. eso por eso nosotros lo decimos ¿cómo se llama? Porque lo hemos vivido. Hemos vivido Con hombres que tienen experiencia. estas características que son pastores y tienen justo estas mismas características que nosotros estamos hablando en este momento. Sí. Las mismas. Entonces nosotros no estamos hablando de algo que no es algo que está, que la Escritura lo denuncia y nosotros lo hemos visto. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer los ciegos si lo hemos visto? Por eso estamos hablando. Lo que hemos visto hablamos, dijo la palabra. Ahora no estamos hablando de estas cosas de un misterio, lo hemos visto, lo hemos palpado con nuestros propios ojos. hay que ser bien realista. ¿Cuántos hombres se han enriquecido cobrando diezmo? Ahora, mire, voy a ir más allá y le voy a ayudar a los hermanos. Dice la Escritura que es lícito que el hombre viva del Evangelio. Todo pastor puede vivir del Evangelio.
no cobrando diezmo, Sí, ojo amén. con esto, vivir del Evangelio, no cobrando diezmo, ¿verdad? Pero dice, bueno, lo ideal es que no se enriquezca, porque cuando entra la riqueza, se olvida del otro señor, porque nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y despreciar al otro. Entonces, cuando me llega la riqueza, yo voy a empezar a servir al Dios Mamón y me voy a olvidar del Dios que me llamó. Pues. Y eso ha pasado con muchos pastores que El problema, pastor, dígame. el problema que pasa a los hermanos que lo estaban haciendo el comentario, ¿Mm? fíjense ustedes, fíjense ustedes, siempre en la iglesia hay gente con necesidad. Y fíjense ustedes si de parte de estas personajes que estamos hablando nosotros, ¿hay alguna ayuda? ¿Ayudan a estas personas? ¿O lo hacen con la astucia que tienen ellos de pedir a toda la asamblea que ayuden a una persona? Cuando él tiene los recursos que van llegando a través de la ofrenda. Por eso hay un día recalcaba que hay algunos que mucho vociferan con este texto que dice, cuando van los hombres al templo, al pórtico de la hermosa, cuando ¿Mm? van estos dos varones y ven al hombre que estaba ahí y le dicen, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Amén. Yo le diría a todos estos personajes que están así bien económicamente a través de los diezmos y de la ofrenda, que ellos tienen la capacidad de decirle eso a algún hermano que esté pasando necesidad, porque si se lo dijeron serían unos hipócritas, o no, o me equivoco. Mire, hay una máxima que el Señor Jesucristo, yo me acuerdo, me viene a la mente la escritura, cuando una mujer entró y ungió con un perfume muy caro al Señor. ¿Ya? Y Judas hizo el siguiente comentario, porque el escritor dice ahí que fue Judas, ¿ya? Dice que por qué se ha hecho ese desperdicio, ¿cierto? Cuando ese perfume pudiese haberse tomado y haberse vendido y dárselo a los pobres, ¿cierto? Ahora el escritor aclara claramente ahí que ese comentario él no lo hizo porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque tenía la ofrenda, la bolsa de la ofrenda, y era ladrón. Y él tomaba de Ladrón. ahí, era ladrón. Y él tomaba de ahí. ¿Ah? Entonces, Jesús les dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Ya? Sí. Y es ahí donde la iglesia debe hacer caridad, lo que usted dijo. La iglesia en la antigüedad mantenía a las viudas. Y la pregunta es, ¿hoy día se mantendrán las viudas? Habrá en ese Pues, dinero que entra, pero aquí el hermano me pone para pagar la luz, para comprar cortinas, pero en ningún momento me menciona la necesidad de un hermano. Porque el libro Proverbio dice, no le digas a tu hermano, anda y caliéntate hermano, como diciendo, yo voy a orar por ti, cuando tú tienes cómo darle. sí, pues ahí está el Claro, pues, evangelio. ese es el evangelio, por hermano. Ese es el verdadero evangelio, no es algo social, es algo espiritual y algo de amor. Entonces, yo como ministro le digo honestamente, hermano amado, se lo digo aquí y se lo he dicho a los hermanos. Si yo tengo un dinero y hay un hermano que tiene necesidad, ¿ya? Y entre comprar una batería y ayudar al hermano, yo prefiero ayudar al hermano. Porque ese dinero es más necesario ahí en las manos del hermano que comprar una batería para meter bulla, para hacerse tira al oído, porque hoy día con toda la bulla a veces no se sabe ni lo que se canta. Entonces hoy día lamentablemente se ha priorizado otras cosas con los dineros de la iglesia. No Pastor, lo que corresponde, mi hermano Roberto. la escritura dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí, pues. Y la escritura dice que hay un texto que dice, te pedí que comer, no me diste, te pedí Me tamaño, viste desnudo, no me vestiste. Me diste hambriento, no me diste que comer. Me diste sediento, no me diste de beber. ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo? Lo que le hiciste a uno de estos hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que no se preocupen los pastores de comprar sitio porque ya viene Cristo. No compren más sitios. No compren más casas porque Cristo está a la puerta. No compren más se da batería ni cuenta, guitarra. Ayuden a los hermanos que están pasando necesidad dentro de sus mismos cultos. se da cuenta que todas las cosas fueron, el Señor las dejó escritas y por algo las dejó, pues si no estamos hablando locura. Ahora me está pasando, pastor,
porque, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero igual, me recuerdo una sobrina mía, sobrina y hermana, me regaló un perfume de estos que le echaban al señor en la cabeza, un perfume de nardo puro. Lo pude oler, sé cómo huele ese perfume que le echaban al señor en la cabeza. Sí, Y lo tengo todavía, el perfume, gracias al Señor. claro, el perfume que se usó, hermanos, era un perfume carísimo, el que vertió la mujer, Sí, el que llevó José, perdón, Nicodemo también, era nardo puro. era para ungir los reyes, el perfume que Sí, llevó a mí eh, me regalaron uno de estos. de nardo. Sí, de nardo puro, me lo regalaron, mi Mi- sobrina. Mire qué maravilloso. Pero bueno, concretemos el tema porque Sí, a ver, nos está pillando la hora, hermano Roberto, de esta conversación, pues este programa es para conversar. sí, ¿Mm? Ahora, si el hermano quiere conversar con nosotros, un día le mandamos la invitación y él puede exponer públicamente, le damos el lugar, hermano Marcelo, Marcelo Ibarra, no sí, no sé tengo de qué ningún parte problema. es, le damos el lugar, no tengo problema, y para que usted defienda lo que usted dice, porque aquí dice que son palabras peyorativas, letra muerta, sin espíritu y sin misericordia. No sé en qué momento no hemos tenido misericordia, Dios nos libre. Porque si Dios tuvo misericordia de nosotros, también nosotros debemos tener misericordia. No usamos de lo que usted nos está acusando. ¿Mm? La Eh, pregunta es la pregunta es a qué se refiere él es que con lo que está diciendo, porque no lo entiendo. hace rato que estaba haciendo comentarios, déjeme ver un poquito qué es lo que... eh, a ver, son palabras, dice, peyorativa ya. Pe- Peyorativa. A ver que voy a buscar la definición de peyorativa. Dice, una expresión o palabra peyorativa, también conocida como despectiva, es aquella que transmite una connotación negativa de desprecio o burla. No estamos burlando de nadie, estamos dando a conocer una verdad. Porque si queríamos burlarnos de alguien, estaríamos diciendo nombre y no hemos dicho ningún nombre. Lo que aquí estamos viendo se utiliza para minusvalorar una persona, objeto, situación, buscando hacerla parecer inferior o de menor calidad. No, porque ahí estaríamos siendo soberbios. No estamos usando la palabra de Dios. No creo que la palabra de Dios sea peyorativa. Aquí claramente dice, porque lo voy a leer. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí está hablando de una advertencia y que nosotros tenemos que darla a conocer porque no es hablar peyorativamente. No creo que el apóstol No, si estamos, por el Espíritu Santo esté hablando peyorativamente. ¿Mm? si estamos hablando de lo que está escrito ahí, pues estamos, Y lo que está hemos pasando, por tomado hermano, varios. hermano Ibarra, si esto es lo que está pasando, si la apostasía no es del mundo, la apostasía es de la iglesia, y la apostasía está mostrando todo este carácter que se ha levantado con todos los pensamientos filosóficos que han entrado a la iglesia. Lo que estamos haciendo es despertar la iglesia, estamos tocando la trompeta. No estamos Hoy mirando ni día nosotros menospreciando a estamos, nadie. ¿Mm? hoy día nosotros estamos hablando de lo soberbio. Para los que nos escuchan, estamos hablando de los soberbios, las características de Claro. los soberbios. ¿Cómo poder ver un soberbio? ¿Cómo darte cuenta que cada una persona cumple con el carácter que está dando la escritura de los De soberbios? De los- eso estamos hablando Para nosotros. evitarlos, No lo estamos porque, intentando. Una porque persona en específico. hay mucha gente que está dentro de un lugar determinado y lamentablemente el pastor o el encargado, qué sé yo, utiliza de soberbia para manejar la oveja. Bueno, y las sectas, por ejemplo, las sectas Sí, pues. religiosas. Ahí hay que ver todo eso, eso hermano, lo que estamos haciendo es un llamado a atención, un despertar para la iglesia. Y en ningún momento estamos Ahora mismo, utilizando, dígame hermano, ahora mismo, este otro lunes, ¿cuál tema viene después, pastor? Para que los hermanos los escuchen. blasfemos. ¿Qué es lo que es la Los blasfemia? blasfemos, vamos a hablar, sí, vamos a hablar de los blasfemos y Mm. cómo poder conocer un blasfemo conforme a la escritura.
Eso Ahora, es lo que nosotros estamos haciendo, y nosotros no estamos yendo en contra de nadie. no, aquí la dinámica del programa es escritural. Y por eso Sí, es que amén. pusimos ejemplo de gente soberbia. Lamec, Acab, el mismo Saúl, y podríamos, Sansón, por ejemplo, que también fue un hombre que usó de soberbia, se le advirtió que no debía tomar mujer extranjera, que no debía beber vino, hizo lo contrario, y ese era llevado a su idea, no quiso aceptar la corrección. Saúl tampoco quiso aceptar la corrección cuando su hijo le advirtió con respecto, ¿cierto?, a lo que él quería matar a David. Fue un hombre soberbio. Y hemos puesto muchos ejemplos en la escritura. Pablo también habla Sí, amén. de Diófrete, que también le estaba haciendo daño a la iglesia. ¿Ah? Y así varios personajes que estuvieron, que utilizaron y que tenían eso. Y por eso dije, el hombre natural usa de soberbia. Pero aquí lo que está hablando en el libro de 2 de Timoteo, está hablando a la iglesia, le está advirtiendo a la iglesia. ¿Y qué le Sí, está amén. diciendo? En la iglesia van a haber hombres de estas características. Sí, a esto tienes que evitar. Es una advertencia. ¿m? Porque no Sí, todo lo que amén. brilla, no todo lo que brilla es oro. Mi hermano Roberto. Sí, no, yo contento, como le digo, pastor, porque nosotros solamente estamos hablando de lo que está escrito. Si alguien se siente aludido, bueno, vaya a la escritura, pues, y vaya tomando lo que estamos conversando nosotros, y nosotros no hemos sido arrogantes, ni hablamos ni peyorativa, ni de ninguna forma. Amén. Nosotros solamente estamos interpretando lo que está ahí escrito, lo que el Señor dijo, y nada más. Por eso yo lo invito al hermano Ibarra y al otro hermano, si quieren participar del programa, lo incluimos. Y para que expongan ellos de qué manera Su ven el punto de tema ellos, vista, pues, a lo mejor lo han malinterpretado. Y como le su punto de digo, vista. mi manera de hablar es esta, no tengo otra manera de hablar. Pero yo comparo, por ejemplo, lo que dice la Escritura, cómo Dios habla. ¿No? Eh, Él es fuerte para hablar. De hecho, acuérdense que si vamos a la Escritura, la gente cuando se multiplicaron los 5 panes y los 2 pececillos, ¿se acuerda, hermano Roberto, de esa ciudad? ¿Verdad? La gente se sació y comió, ¿cierto? Y el otro día, ¿cierto? En la madrugada partieron los discípulos. Y esta gente se dio cuenta que los discípulos se habían ido, pero que Jesús no se había ido. Empezaron a buscarlo ahí. No lo encontraron porque Jesús es en la madrugada, después de la oración. Él va caminando por el mar, ¿cierto? Y ahí cuando sucede, ¿cierto? Lo de Pedro, que pero se asustaron, ¿cierto? Fantasmas. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Caminó Pedro por el agua. Estoy reduciendo un poco la historia. Y bueno, llegó al otro lado Jesús y la gente cuando ya buscó a Jesús por el lugar de la aldea que estaban, se dio cuenta que realmente Jesús no estaba, tomaron barca y se fueron al otro lado donde cruzaron los discípulos y cuando llegaron allá le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, ¿por qué esa gente andaba buscando a Jesús? ¿Por qué lo andaba buscando? El mismo Señor se lo dice, ustedes no me buscan ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Entonces, querían hacerlo rey. Claro, ¿quién no tiene un rey así que lo mantenga, por mano? Que yo me levante a las 12 del día y tenga el pan ahí en la mesa. ¿Ah? ¿Quién no quiere un rey así? Entonces, cuando Jesús empezó a Es que, hablarle el verdadero evangelio, muchos se fueron y dijeron, es que por, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús le es que dijo, por ejemplo, dígame, dígame. es que, por ejemplo, mire, ¿Eh? aquí hay algo hay que tener en cuenta, que el Señor a nosotros que nos vino a ofrecer salvación eterna, vida y ¿Correcto? salvación ¿Amén? eterna. ¿Sí? Sí. Pero si yo le digo a un hermano que está escuchando en esta hora, ¿de qué sirve que yo le diga a una persona, sabéis que ven a la iglesia y el Claro. Señor te va a sanar, esto te va a sanar de esto otro? Hemos visto cuántas personas que han sido sanadas. Una vez por acá había una persona que fue sanada así, pero muy demasiado, como tenía un cáncer a la sangre. Ya. Fue sanada fue como muy demasiado, ¿cómo le voy a explicar para una cosa que fue muy así, ¡pum! Ya. Y ¿Sí? después querían demandar a los doctores por negligencia. ¿Mm? Pero no sé, uno no conoce bien el carácter del Señor realmente. Pues claro, el Señor hizo la obra, pero después ellos querían demandar al doctor. Entonces, ahora la pregunta, por eso cuando usted habla del pan y los peces, hay mucha gente
quiere eso, pues quiere la sanidad, quiere que le vaya bien en la vida, en los negocios, todo lo que hace quiere que le vaya bien. Pero si el Señor lo que vino a ofrecer es salvación y vida eterna, eso es lo principal, lo demás Claro. son añadiduras nomás. Amén. Bueno, yo me quedo con lo que dice la Escritura, que el que es de Dios, palabra de Dios, oye, hermano Roberto, no hay nada más que decir. Yo estoy tranquilo con eso y vuelvo a decir, no uso de arrogancia ni de soberbia. Y le digo a los hermanos, si alguien quiere que lo invitemos a conversar, lo agregamos, no hay problema. Y que él exponga a su manera, a lo que él cree. Bueno, y ahí lo veremos a la luz de la palabra para corregir. Porque vuelvo a leer lo que dice la Escritura aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, mire, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ves? Obra. Ese es el rol. Si cuando estamos hablando de la palabra es eso. No usamos de arrogancia, ni usamos de palabras peyorativas como escribió el hermano ahí, y para dar a conocer eso, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Si ellos me dicen a mí, ustedes están salidos de la Escritura, porque acá dice, Juan dice esto, o Pedro dice esto, o la carta del apóstol Pablo dice esto otro, bueno, ahí tendríamos que verlo. Pero hasta aquí no me han citado ningún texto. Mi hermano que me citó el tema del diezmo, no me citó ningún texto. O sea, yo no creo a lo que, se lo digo honestamente, y aunque no les guste, no creo a lo que no salga en la palabra de Dios. Yo creo a lo que salga en la palabra de Dios, no en lo que el hombre pueda pensar, no en la parte sentimental, porque esto no es sentimentalismo, esto es espiritualidad. ¿Mm? Y hay que ver, leer los evangelios y ver cómo actuó Jesús. Él no actuó sentimentalmente. No, Dígame. si no, y los hermanos que están hablando, bueno, pongan la palabra en donde estamos equivocados nosotros, pero con la palabra del Señor, no con lo que ellos creen interpretar o creen entender, pues si Correcto. el texto donde según nosotros estamos equivocados, pongan, si la escritura tiene está todo en la escritura, si nosotros estamos equivocados, pongan el texto del que estamos hablando equivocadamente. Claro, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, ya, usted sabe que los griegos, ¿cierto? En los atenienses, los griegos son campeones para ser ídolos, para ser dioses. ¿Mm? Él llega a predicar el evangelio de Atenas y lo escucharon los epicúreos, los estoicos, ¿cierto? Los griegos, y les llamó la atención. Entonces ellos dicen, ¿qué es este palabrero? ¿Qué? Parece que es predicador de nuevos dioses. Mire, de nuevos dioses. Con mayúscula, o sea, con plural. Y lo llevaron a la Europa, lo invitaron para allá para que él disertara con respecto a su Dios o a sus dioses. ¿Mm? Y cuando Pablo empieza la disertación, él dice que he hallado, ¿cierto? He notado en vosotros que sois muy religiosos. Porque pasando por vuestros altares, o sea, ellos a cada Dios, ellos hacían un Dios y lo ponían en un altar. Ellos hacían un Dios. Entonces Pablo lo está corrigiendo ahora, los va a corregir y le dice, notado que en todo soy religioso, porque pasando por vuestros altares he hallado esta imagen, dice, había una escritura, no es una imagen, una escritura, al Dios no conocido. Entonces, claro, ellos tenían diversidad de dioses y tenían ahí una inscripción a ese Dios. Entonces Pablo le dice, al Dios que ustedes no conocen, es a ese Dios que yo les vengo a predicar. Y ahí lo empieza a evangelizar y le habla de que este Dios de una sola sangre hizo todo el linaje, ¿cierto? Hasta llegar por ahí le dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, y así cuando muchos toman este texto lo intergiversan y no van a la iglesia por eso, porque aquí dijo Pablo que Dios no habita en templo hecho por mano humana. No, él le está diciendo claramente a los griegos que cuando ellos hacían un Dios lo metían adentro de un templo, ¿ya? Adentro de una casa. Y por eso que Pablo le dice que el Dios que yo predico no es como el que ustedes hacen. Eso le está diciendo, ¿te fijas? Pero muchos creyentes modernos entienden, dicen, no, si no hay para qué congregarse, Dios no habita, Dios está en todo lugar. Sí, es una gran verdad. Dios está aquí, está allá, está en todas partes. Pero no participa en todo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo lo está corrigiendo y le está presentando al Dios verdadero.
Hoy día estamos con nosotros por la palabra, corrigiendo, ¿verdad? Y advirtiendo a la vez a la iglesia para que se cuide de estos personajes que están ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tal vez la capacidad que tenía el Señor de saber que Judas lo iba a entregar. Y lo entregó hasta con un beso. Y hasta comió, ¿cierto? Muchas veces con él, le lavó los pies. ¿Ah? Pero Jesús sabía ciertamente que Judas, porque Judas disfrazaba muy bien su apariencia. Por eso que dice que tendrán apariencia de piedad. Entonces, estas personas disfrazan muy bien su apariencia, pero el ego, el orgullo, la vanidad, les sale, les brota de repente. Y Dios permite eso, ¿para qué? Para que los que estamos caminando ahí, salgamos de ahí. ¿Cuántos pastores? Y lo digo, no lo digo con nombre, porque esto es una realidad, porque hasta el mundo se burla de esto. Han defraudado a su Es que gente. no, ¿Cuántos pastores han defraudado a las congregaciones? La han estafado. ¿Mm? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y aquí le los vuelvo a hermanos le decir digo. al pastor, ¿Mm? nosotros lo hemos visto, Por lo hemos eso. visto con nuestros propios Por ojos, eso, es esta que característica de yo no quiero profundizar en eso, porque al final nosotros sabemos que no hay nada en oculto que no va a salir a la luz. efectivamente. ¿Ya? El hombre puede decir, yo soy un hombre muy humilde, soy más humilde que el pan, pero a la hora que le van a pisar los callos, se le va a caer la humildad. Eso está más que claro. Va a brotar. Lo mismo que el Señor dice a Israel. Te llevé por el desierto 40 años, Leo, para ver lo que había en tu corazón. O sea, Dios no es omnisciente, no sabía lo que había en el corazón de Israel. Sí lo sabía. Lo que pasa es que lo que le está queriendo decir ahí, para que aflorara lo que había en tu corazón. Porque salieron hasta con danzas de Egipto. Pero cuando les faltó el agua, empezaron a hablar al tiro mal de Dios. Lo sacaste a morir aquí al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ese es el hombre, lamentablemente. Y es lo que está aquí denunciando la Escritura, y lo vamos a seguir haciendo, porque debemos alertar a la iglesia. A los que son iglesias, por supuesto. Los que son iglesias van a entender. Tal vez, ahí en YouTube hay muchos programas de enseñanza evangelística que usted puede ver, pero el programa de hoy está destinado o determinado a la iglesia directamente. Ciertamente, claro, hay gente que lo ve, que son gente inconversa. Pero el que añade a la iglesia no somos nosotros. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de añadir a la iglesia. Porque el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es Dios, por medio de su Espíritu. Así que, hermano, tranquilo nomás, si hay conversos viendo, tranquilo, usted no se preocupe, porque el que salva no somos nosotros ni usted. El que salva es Dios. El que añade a la iglesia es Dios. Hay muchos hombres que han querido tomar el puesto de Dios, queriendo ellos entregar el Espíritu Santo, queriendo ellos salvar. No, el único que salva es Dios. Y Él añade a su iglesia a quien a Él le parece. No a usted ni a mí. No me toca parecer ni a usted ni a mí. Porque Él es Dios, es soberano. Y Él cómo va a salvar, Él sabe. Él sabe. Tal vez pase algún inconverso, tengo algún inconverso viendo el programa, o lo va a ver, no lo sé. Pero se lo vuelvo a decir. El que añade a la iglesia, porque la iglesia es de Él, no es mía, ni es suya, ni es de nadie. La iglesia es solamente de Cristo. ¿Mm? Y lo que estamos haciendo, denunciando esto que la Escritura nos está poniendo aquí encima, no es una relación, como le dije, no es algo que se le ocurrió al hermano, anoche estaba soñando y dijo, vamos a hablar de esto. No, está aquí. Estamos siguiendo un patrón. No es como, a él voy a poner el dedo aquí y aquí me dio el Señor. No, no es aquí me dio el Señor. No, esto es un estudio exhaustivo de la Escritura. Quiere decir que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han hecho comentarios el día de hoy y nos alegramos en Cristo nosotros. Que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan. Es maravilloso porque nos hace ver si estamos equivocados o estamos en la razón. Hermano Roberto, ya vamos concluyendo. No sé si tiene algo usted para cerrar. No va a estar contento porque la palabra saca a la luz todas estas cosas, así que contento con el Señor porque lo que estamos leyendo
Yo le decía del Antiguo Testamento que la historia, que hay muchas personas que están cayendo en los mismos errores y la idea es que el Señor nos saque de ese error y nos traiga a su camino, pero si a alguien no le apareció, como dice usted, después lo pueden llamar y conversar personalmente y si quieren un espacio, le damos el espacio para que ellos debatan lo que ellos creen, Sí, amén. pero con la palabra, no, o sea, con la palabra nosotros, Correcto. eso es lo importante de la palabra, no lo que yo piensa, lo que yo crea, No. según mi criterio, sino que con el criterio de la palabra del Señor. Amén. Así que, nos estaríamos viendo el día lunes, pastor. Señor Jesús le bendiga, bendiga a todos mis hermanos que nos han escuchado en esta tarde-noche ya. El Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ellos. Antes de retirarnos vamos a leer los comentarios. Hermano Luis dice, bendiciones, amados hermanos en el Señor Jesús. Mi hermano Luis Arce Riquelme, y señores, dígame cómo se pagan los gastos de la iglesia. Ustedes también están en soberbia porque no van a venir un ángel a pagar la luz, comprar cortina. La Biblia dice que los avaros no entran en el cielo y ustedes no hablan de los gastos. Los diezmos no son obligados, son enseñados. Mi hermano Milda Torres de Cuba dice, buenas noches, pastor. Hermano Roberto, sintonía. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo desde Cuba. Eso es ¿Ah? Un abrazo grande y apretado, un abrazo muy grande y apretado y manda a mi hermana Osmilda de allá de Cuba. Osmilda Torres. ¿Amén? Un abrazo grande para ella. Desde el sur de Chile. Dice, eso es imposición, no es palabra de Dios, es solo liturgia religiosa. Habla el hermano Marcelo Ibarra. Mi hermano Milda Torres vuelve a escribir, dice, excelente mensaje. Milda Torres vuelve a escribir, dice, muy buena su aclaración, muchas gracias. Marcelo Ibarra, hable la palabra con amor pero no con odio. No, capaz de sentir odio, gracias al Señor. Los primeros soberbios son ustedes, hablan con palabras peyorativas y sarcásticas. Marcelo Ibarra otra vez. Marcelo Ibarra dice, Dios no es así como ustedes lo presentan. Hermano Milda Torres dice, amén, amén. Marcelo Ibarra nuevamente dice, Dios tenga misericordia y le dé revelación de la verdad. Milda Torres dice, tristemente es así. Marcelo Ibarra es un medio público, esto no lo ven lo ve todo tipo de gente. Mi hermano Luis dice, lo que muchos quieren es escuchar palabras de bendición y cuando se les corrige se espantan. Mi hermano Marcelo Ibarra hablen de la palabra, no de las personas. Marcelo Ibarra, háblenos de Cristo. Marcelo Ibarra, eso necesita el mundo, no van a palabrería. Osmilda Torres, Dios le bendiga, pastor. Marcelo Ibarra, si hay un inconverso no entiende nada porque ustedes ese programa lo hacen público, entonces no es para la iglesia, es para todos. Mi hermana Osmilda dice, cierto, pastor. Osmilda Torres, así es, hermano Roberto. Marcelo Ibarra, ¿qué pensará un alma nueva al escuchar esta clase de mensajes, de palabras peyorativas, letra muerta, sin espíritu y sin misericordia? Mi hermana Osmilda Torres, gloria a Dios, aleluya. Hermano Luis, quieren oír palabra endulzada, es claro, pero la palabra de Dios es dura, cortante como espada de doble filo. Osmilda Torres, coincido con usted, pastor. Osmilda Torres, amén, hermano Roberto. Osmilda Torres, ruego a nuestro Señor Jesucristo que bendiga a este programa. Como siempre le digo, pastor, es una enorme bendición. Osmilda Torres, recuerde, pastor y hermano Roberto, Dios está con ustedes y les respalda. Osmilda Torres, amén, amén. Osmilda Torres, muy triste. Osmilda Torres termina con el último comentario. Dios, bendito sea nuestro Dios, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, saludamos a nuestro hermano Osmilda Torres de acá de Chile. Un abrazo y a todos los hermanos que de corazón sincero también invocan el nombre de Jesucristo allá en Cuba, con muchos problemas, donde lamentablemente existe una ideología que no es compatible con la palabra de Dios, pero Dios bendiga a sus hermanos valientes, que pese a todo, siguen adelante. También los hermanos de Venezuela y los diferentes lugares donde hay oposición a la doctrina de Cristo. Un gran abrazo, hermanos amados, y ya nos estamos viendo el lunes que viene, ¿cierto? Con estos hombres blasfemos. Vamos a ver las características de estos hombres, qué es lo que dice la Escritura con respecto a esto, de estos hombres que hoy día podemos ver
claramente, y que es una señal, que Dios nos da para que estemos, hermanos, apercibidos, ¿ya? Porque para eso es la Escritura, para apercibirnos también, hermanos, de lo que va a venir y está viniendo hoy día a la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué denuncia el carácter de estos hombres? Porque estos hombres fueron los que entraron, hermanos, a destruir la iglesia. ¿Y cómo destruyen la iglesia? Claro, primeramente oponiéndose y dando a conocer cosas que no están en la Escritura. Por eso que el apóstol Pedro dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que ministre, conforme al poder que Dios le ha dado. Mi hermano Roberto, un abrazo. Gracias Amén. por estar este día lunes y nos vemos. Bendiciones. Amén. Ahí lo saco del programa. Yo lo saco. Bendiciones. Saludos a todos los hermanos que están en sintonía. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén. Y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo.